Por lo tanto, ya recapitulando lo que les decía, en este caso iniciaríamos con esta primera parte de la sesión en la cual verificamos algunos aspectos más relacionados al ámbito civil o al ejercicio de los derechos civiles y cómo de estos pasamos a una serie de circunstancias desde el punto de vista comercial, ¿no? Por lo menos en lo que confiere o en lo que concierne al reconocimiento de una serie de derechos que amparan o que acompañan a las personas desde su nacimiento y ya luego la especificidad de los derechos que se van a vincular a un criterio de orden comercial, ¿no? Que es precisamente el que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. Vale. Lo último que habíamos visto la clase anterior estaba relacionado a la particularidad de los bienes y cómo estos se vinculan a dos preceptos, ¿no? El derecho de propiedad y el derecho de posesión, teniendo también como referencia lo último que habíamos alcanzado a revisar, el aspecto de las formas de adquirir la propiedad, ¿no? Antes de que veamos el aspecto de los contratos, ratifiquemos precisamente aquellas circunstancias. ¿No? En lo que concierne a los modos de adquirir la propiedad, manifestábamos que estos pueden orientarse a las siguientes circunstancias definidas en nuestra legislación. En este caso, lo determinado por el Código Civil se establece bajo la premisa de lo señalado en el artículo 110 de que una persona puede adquirir la propiedad por efecto de la ocupación, por efecto del usucapión, por efecto de los contratos, así como también derivado de lo que prevé el, la normativa con relación a la muerte de una persona, bajo la premisa de que también por efecto de la sucesión puede adquirirse la propiedad, ¿no? Esto precisamente derivado de los derechos sucesorios reconocidos en nuestro mandato civil y cómo esos derechos sucesorios permiten que al deceso de una persona, pues sus herederos, todavía denominados presuntos herederos, hasta que puedan ratificarlo, puedan acceder a la propiedad que antes correspondía a la persona fallecida, comúnmente su pariente o de alguna manera vinculados con ellos, para que puedan, en este caso, beneficiarse con la transmisión de la propiedad que se opera de la persona fallecida hacia los herederos sobrevivientes. Y también la circunstancia de que eventualmente puede adquirirse la propiedad por efecto de la posesión de buena fe, sobre todo cuando nos referimos a los bienes muebles, no a aquellos sujetos a registro, ya que estos se van a adquirir por efecto de los contratos o por efecto de la sucesión y excepcionalmente por usucapión, ¿no? Mientras que las pertenencias, los simples objetos, se pueden adquirir por una posesión continua de buena fe que se concreta sobre todo en la posibilidad del uso y el destino que le damos a dichos bienes para satisfacer nuestras necesidades. Lo discutible de este artículo era precisamente el parámetro de la ocupación, bajo el entendido de que la ocupación pues necesariamente tendrá que circunscribirse a algún tipo de limitante, ¿no? Porque si no estaríamos justificando la usurpación o las ocupaciones ilegales o si quieren los hechos de que se pueda avasallar la propiedad y que esto estuviera pues, avalado o de alguna manera permitido por nuestra normativa, circunstancia que no es así, ¿no? La ocupación solo puede ocurrir cuando se trata de muebles o objetos de nadie, ¿no? Que en este caso puede recaer en la circunstancia de los animales por efecto de la caza y pesca, como eventualmente de los objetos que pudiéramos encontrar en la vía pública, pero bien sabemos que cuando tenemos tal circunstancia, algo que ya veíamos desde los primeros días, tendríamos que cumplir con la obligación de entregar dicho objeto a las alcaldías, ¿no? Ya con las apreciaciones que hicimos en su momento. En todo caso, estas reglas que determina el Código Civil buscan sobre todo establecer un criterio de convivencia pacífica, ¿no? El hecho de que nuestra condición de propietarios con relación a nuestros bienes, con relación a los objetos que integran nuestro patrimonio, respondan sobre todo al reconocimiento de las formas establecidas en el mandato normativo
como válidas para poder acceder precisamente a lo que denota en este caso la circunstancia de nuestra condición de propietarios, ¿no? Y que en base a aquello nosotros podamos beneficiarnos con dicho reconocimiento, ¿no? Ya que un propietario, pues no solamente puede usar, gozar y disfrutar del bien, sino que también puede disponer libremente del mismo, ya sea para propiciarse el beneficio o utilidad que connota la propia utilización de los bienes, en estos bienes muebles o inmuebles, así como también la posibilidad de venderlos, cederlos, transferirlos para obtener un beneficio con dicha transferencia. Precisamente, si hablamos de transferencias, si hablamos de el ejercicio de derechos vinculados a nuestra condición de propietarios o eventualmente el ejercicio de otros derechos, una de las formas que tenemos para que esto pueda llegar a efectivizarse es precisamente a través de los contratos. Los contratos se constituyen, por lo tanto, en una de las formas de expresión del derecho más comunes y que se replica con frecuencia para el reconocimiento de derechos o para el establecimiento de obligaciones que de alguna u otra manera determinan las reglas de comportamiento y la relación jurídica entre dos o más sujetos. Los contratos básicamente se encuentran presentes en la mayor parte de las actuaciones humanas, en la mayor parte de nuestras actividades. Es más, si el día de hoy, por ejemplo, por la mañana, se acercaron a algún centro de abasto o comercio, a una tienda inclusive o al supermercado, básicamente ustedes han estado involucrados en una relación jurídica que implícitamente se ha matizado a través de la forma de un contrato. Obviamente un contrato verbal, no es necesario un contrato escrito para realizar operaciones comerciales, pero ya cuando las operaciones cotidianas, pero ya cuando involucramos una serie de derechos y eventualmente condiciones, pues sencillamente entran en juego nuestros contratos. Es más, casi sin temor a equivocarme, puedo aseverar que prácticamente las 22 personas que estamos conectadas en este momento en la sala tenemos un contrato en común, con un margen de error, obviamente. Probablemente alguno o alguna no lo tenga, pero estoy casi seguro, con ese pequeño margen de error, de que todos nosotros tenemos en común por lo menos un contrato suscrito entre comillas. ¿Cuál podrá ser ese contrato? Más allá del hecho de que estamos vinculados a UPB, más allá de esa circunstancia que también la vamos a utilizar en unos instantes. ¿Cuál será ese contrato que tenemos todos nosotros en común, con un pequeño margen de error? ¿Alguien se anima a manifestar cuál pudiera ser ese contrato? El de asistencia con 3 faltas. Ya, vale. No, por eso les decía, más allá de la circunstancia de nuestra relación con UPB, porque en todo caso sí, efectivamente es parte de la relación que tenemos con la universidad, pero más en la condición de estudiantes, ¿no? En mi condición de profesor no necesariamente aplica la misma circunstancia. Si bien tengo obligaciones respecto a la asistencia, pues es muy particular con relación a el vínculo laboral que tengo con la universidad, que también se refrenda con un contrato, por cierto. Pero me refiero a un contrato en el que todos nosotros, Andrés, Ángela, Carolina, Ricardo, Pablo, Santiago, en suma, todos los que estamos en este momento en la sala, me incluyo, tenemos en común, probablemente, ¿no? Un pequeño margen de error que de pronto uno o dos del curso no tengamos esa correlación o ese contrato en común. Para responder a esa interrogante, recurramos obviamente a nuestra pizarra como de costumbre y voy a manifestarles cuál es ese contrato que todos nosotros, con alguna excepción, tenemos en común.
¿no? Y que en base precisamente a ese contrato se determina una serie de derechos, cuando no también una serie de obligaciones. Pues resulta que si eventualmente las 23 personas que nos encontramos en este momento en la sala contamos con una cuenta de Facebook, pues tenemos un contrato en común que se manifiesta a través de los términos y condiciones de uso de Facebook. Pregunta del millón. ¿Leyeron los términos y condiciones de uso de Facebook antes de abrir su cuenta o configurar su cuenta? Y eventualmente, si es que alguien del curso no tiene cuenta de Facebook. Asumo que todos tienen una cuenta de Facebook. La pregunta del millón. Asumo también que todos han leído y comprendido los términos y condiciones de uso. Sobre todo por una premisa. Resulta que los han aceptado. Sus términos, los términos y condiciones de uso que Facebook determina respecto a su servicio, han sido aceptados por ustedes para poder contar con ese servicio, porque si no, no llegarían a tenerlo o no llegarían a efectivizarlo, ¿no? Razón por la cual denotan algunas circunstancias que debemos tomar en cuenta. Algunos sí se ha preocupado de ver cuáles son las consideraciones que adopta Facebook respecto a nuestras cuentas. Sobre todo, ¿el contenido que subimos a Facebook es nuestro o deja de ser nuestro? ¿O se vuelve de varios? ¿Qué me pueden decir respecto a ese punto? Tengo una respuesta por el chat, veamos las respuestas por el chat. Deja de ser exclusivamente nuestro, es de manejo público, efectivamente. Se vuelve para un uso público todo lo que subimos a la red. Bueno, no necesariamente todo, pero sí la gran mayoría, bajo la premisa de que incluso nosotros hemos aceptado tal circunstancia o hemos dado por válida tal situación bajo la premisa de que al aceptar los términos y condiciones de uso que incluyen políticas, política de privacidad, política de publicidad, política de cookies, de datos, etcétera, pues hemos aceptado seguir esos lineamientos y que en todo caso, pues no podríamos, entre comillas, reclamar tal circunstancia o reclamar tal situación. Y lo que convierte eventualmente a dicha información en una información, si quieren, pública y de acceso a muchas personas. Para mostrarles un poquito cuál es la incidencia de aquella circunstancia, de lo que connota el hecho de que hayamos aceptado los términos y condiciones de uso de Facebook, veamos qué implica aquello, con las disculpas del caso. Podría ser la búsqueda de cualquiera de los estudiantes del curso. En este caso fue Ángela. Pues resulta que Ángela sí tiene su cuenta Facebook. Y dentro de lo que implica su cuenta de Facebook, que asumo es de carácter público, tengo el detalle de sus publicaciones, fotografías y eventualmente qué contactos en común pudiéramos tener fuera de otras circunstancias. Además, vamos al tema información. Pues resulta de que al haber aceptado básicamente las condiciones de uso de Facebook de manera inmediata, pues implícitamente se entrega un volumen de información que a veces no somos del todo conscientes de lo que ello implica, ¿no? Puede aplicar para cualquiera de nosotros. Enseguida vamos a hacer otro ejercicio buscando a otro de sus compañeros, en este caso a Ricardo Fernández Herrera, que además, si tenemos la suerte de que Ricardo haya configurado los aspectos relacionados a su formación, podríamos, en este sentido, identificarlo respecto a
UPB, que en este caso me parece que no. Vamos a hacer una búsqueda aparte de Valentina Villegas. Hay una posible coincidencia porque además existiría una amistad en común. No sé si se trata de Valentina Villegas del curso, eventualmente podría ser que sí, podría ser que no. Pero ¿qué quiero mostrarles con esto? Básicamente entregamos información, entregamos datos que a veces no necesariamente tendrían que ser públicos. Vamos a volver un instante a los datos de su compañera, de Ángela Leitón. Por ejemplo, tenemos información general, sabemos que vive en la ciudad de Cochabamba. De la misma forma, tenemos información respecto a sus amigos a los amigos que tiene y eventualmente los amigos en común, fotografías, videos, visitas, etc. ¿No? Diferentes aspectos que, ojo, pueden ser manejados ¿para qué? Para generar perfiles. Vean la importancia o la relevancia, por lo tanto, de revisar los contratos, porque en el caso de Facebook en particular, pues se constituye en nuestra forma a la cual llegamos a diferentes personas, porque gran parte de lo que nosotros manejamos en la plataforma se vuelve público. Y esto ya está implícito en el hecho de que hemos aceptado los términos y condiciones de uso, que involucran en gran medida el manejo de nuestra información, ya que dentro de los términos y condiciones de uso, por ejemplo, le hemos concedido una licencia irrevocable a Facebook de carácter global. Facebook maneja el término universal para que pueda gestionar nuestra información de la mejor manera y con ella pues establecer algunos criterios para mejorar su servicio, ¿no? Aplicando obviamente una serie de análisis que derivan, en este caso, de la propia evolución tecnológica con el machine learning y la inteligencia artificial para que cada vez nos pueda comprender y conocer mejor. Y esto de comprender y conocer mejor, que inicialmente nos suena agradable, tuvo su momento álgido y precisamente por una falla en los términos y condiciones de uso respecto a lo que aconteció en el caso Cambridge Analytica. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con dicho caso o escucharon hablar de ese caso que ha llevado obviamente a Google a una circunstancia bastante complicada, ¿no? Y que en gran medida hasta el momento pues sigue generando una serie de controversias respecto al contrato que firmamos. Implícitamente al poner sí acepto, estamos validando la forma en la cual se efectiviza la función con Facebook y todo lo que ha acontecido o lo que acontece eventualmente con el manejo de la información. ¿Alguno tuvo conocimiento del caso Cambridge Analytica? ¿O escucharon hablar del caso Cambridge Analytica? Vale, si no escucharon hablar del caso, pues vamos a tener un pequeño videito corto de cómo funcionó o cómo es que se operó el caso Cambridge Analytica. Tenemos una respuesta por el chat. Exacto, donde se manipularon datos, más que manipularon, se utilizaron datos que fueron capturados vía Facebook, ¿no? En relación a lo que nos comenta Ángela en el chat. Efectivamente, el caso Cambridge Analytica, que ya data de algunos años atrás, pues fue uno que revolucionó todo este debate respecto al manejo de nuestra información y a los propios términos y condiciones de uso de Facebook, porque se accedieron a cuentas, se accedieron a un volumen impresionante de cuentas y se capturaron datos. ¿Esto bajo qué? Bajo una premisa de lo que se permitía o se habilitaba a través de los propios términos y condiciones de uso de la misma Facebook. Vamos a ver ese pequeño video. Permítame un instante que enseguida lo habilito. Y les comparto la pantalla. Mira, hablas inglés. Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me?
pequeño video, si quieren, de explicación, tenía por objeto mostrarnos cómo es que Cambridge Analytica operó. Vamos a verlo, es cortito y ahí voy a aprovechar de matizar los aspectos del contrato que hemos firmado con Facebook y cómo eventualmente podríamos haber estado, o de pronto sí estamos, dentro de las prácticas cotidianas de empresas como Cambridge o la propia Facebook. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses. Por ejemplo, a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero antes de que continuemos, por si acaso esa referencia a que es ilegal efectuar publicidad basada en estos criterios responde a países donde se los ha manejado en ese sentido. En nuestro país no resulta ser ilegal, por la razón de que no tenemos una norma que así lo establezca todavía, ¿no? Pero eventualmente llegaremos a un trance en el cual se regule en ese sentido. Tómenlo muy en cuenta los chicos de marketing y logística. ¿y si hubiera otra manera? La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están allá afuera, pero ¿cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Se tuvo un revuelo bastante interesante
respecto al caso Cambridge Analytica y lo que significó el escándalo, sobre todo, porque en gran medida ese escándalo se ha propiciado por lo que estamos manifestando en este momento, los términos y condiciones de uso de Facebook, que dicho sea de paso son términos y condiciones que hemos aceptado, que hemos validado. No nos olvidemos que dentro de estos términos y condiciones aplican, por ejemplo, reglas comunitarias respecto a contenidos, aplican también políticas, dentro de las que tenemos políticas de privacidad, políticas de publicidad, políticas de cookies respecto a la captura de datos o la circunstancia en la cual eventualmente puede entregarse información o que nosotros entregamos información. Pero ¿cuál fue el aspecto deplorable, si quieren, del caso Cambridge Analytica con relación a Facebook en particular? En realidad todo se remontó a una tercera empresa, que es la que motivó todo eso, y inclusive hay un antecedente académico de esa empresa. La empresa se llama Global Science Research, o GSR, para ponerlo más rápido, que respondía, o responde todavía, porque la empresa todavía existe, a la titularidad de Alexander Coogan. Pues resulta que Alexander Coogan es un investigador de la Universidad de Cambridge, dentro del Departamento de Investigaciones en el ámbito de la neurociencia, así como también del ámbito de la psicología y la psiquiatría. En este caso, los trabajos de este investigador, en coordinación con el trabajo efectivizado por otros investigadores de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Yale y eventualmente de la propia Facebook, motivaron o propiciaron que se lleve a cabo una investigación académica ya hace algunos años, esto en el 2012, y como resultado de esa investigación académica, Alexander Coogan se percató de un pequeño gran detalle, ¿no? Y pretendió pues aprovecharlo en una lógica, si quieren, de orden comercial, porque estas investigaciones de carácter académico son sin fines de lucro, pero ya cuando llegamos a un plano comercial, al plano de una empresa, sabemos que la posibilidad de generar dividendos o utilidades entra de por medio. En este caso, ¿qué planteaba Alexander Coogan junto con sus socios, ¿no?, quienes sacaron adelante Global Science Research, la empresa? El hecho de que se pudiera aplicar un algoritmo a la serie de datos capturados de Facebook. Y para ello desarrollaron un pequeño test. Ese test se llamó "Esta es tu vida digital". This is your digital life. Este test, que funcionaba por Facebook, como muchos otros tests que eventualmente todavía participamos de ellos, por ejemplo, descubre qué superhéroe de Marvel eres, o descubre si eres DC o eres Marvel, o cualquier otra circunstancia similar, respondían, o responden si quieren, a una serie de preguntas que tienen por objetivo capturar datos, ¿no? Ahora, lo ético o responsable todavía en este caso, Global Science Research no te engañó, te dijo: voy a capturar datos mediante esta aplicación en Facebook, mediante este test en Facebook. Es un test psicológico que nos puede dar información sobre tu perfil digital, sobre tu huella digital, ¿no? Y además, al ser una investigación ya de orden comercial, o sea, para fines comerciales, pues pretendemos utilizar esos datos para beneficio comercial. Razón por la cual, si participas del test, vas a recibir $1. Entonces, mucha gente dijo: ok, acepto. Pues resulta de que 230,000 o 270,000 personas dijeron: ok, acepto. 270,000 nos parece una cifra alta, nos parece una cifra bastante extrema,
pero en realidad con relación a Facebook es relativamente baja, ya que Facebook, en los estudios precisamente que se hicieron en el ámbito académico en el 2012, con el estudio de Cambridge, Harvard, Yale, la propia Facebook, se pudo constatar que anualmente se crean alrededor de 2 billones de cuentas en Facebook, anualmente. Y ojo, esos son datos del 2012. A la fecha, pues habrá que ver qué volumen de cuentas, qué cantidad de cuentas se tienen actualmente funcionando o operando en Facebook o que se hayan ido consolidando con el paso de los años. Llegando nuevamente al caso, pues Global Science Research obtuvo la información de estas 270,000 personas, quienes consintieron que se capturen sus datos. Pero hay un pequeño problema. Y ese problema se concentró precisamente en la relación que tienen esas personas o que tenían esas personas con Facebook en lo que concierne a los términos y condiciones de uso del servicio. ¿Por qué? Respecto a este punto, ¿cuáles son realmente sus datos? Cuando hablamos de los datos de una persona en Facebook, hacemos alusión casi de manera inmediata a su perfil. Por eso comenzaba la clase con ese ejemplo del perfil de algunos de sus compañeros, o de su compañera en particular. Podríamos ver también mi perfil, no habría ningún problema. ¿Qué tipo de datos se entrega? ¿Quiénes somos? Eventualmente dónde trabajamos, dónde estudiamos, o si estamos estudiando, si estamos trabajando, si estamos casados, solteros, etcétera. Son datos que, entre comillas, se vuelven públicos. Pero ¿qué circunstancia logró ubicar Global Science Research, la empresa de Alexander Cougar, respecto a una falla, aunque Facebook no quería admitirlo como tal, aunque al último tuvo que hacerlo, una falla en los términos y condiciones de uso sobre los datos de los usuarios, en lo que concierne sobre todo a su perfil? Sabemos que dentro de nuestro perfil tenemos un dato en particular, nuestros amigos. Lo pongo entre comillas porque los amigos de Facebook no necesariamente son amigos realmente, sino que Facebook maneja ese término para hacerlo positivamente más agradable o más llevadero y que pueda incrementar, porque en realidad lo que Facebook mide son los contactos, los grados de relación o contactos y eventualmente el conocimiento, no necesariamente la amistad como tal, ¿no? Pero el conocimiento de la existencia de una persona o X personas y eventualmente el vínculo o relación que pudiéramos tener con ellos, ¿no? Pero ya, dejémoslo con el tema de amigos. Pues resulta que para Facebook, para los términos y condiciones antes del caso Cambridge Analytica, nuestros amigos son también parte de nuestros datos. Y se entiende que al decir amigos estamos haciendo alusión también a sus perfiles. Y si hablamos de sus perfiles, sabemos que uno de los datos de ese perfil son los amigos de nuestros amigos. Pues valiéndose de esta pequeña falla de comprensión de los términos y condiciones de uso, ergo el contrato que tenemos con Facebook, Global Science Research partió de la captura de datos de estos 270,000 usuarios y logró escalarla a 83 millones de cuentas. Precisamente porque estas 270,000 personas dijeron, sí, acepto ser parte del test. Sí, acepto tener cuenta Facebook. Sí, acepto que mis datos sean públicos, que sean empleados además para fines comerciales por la empresa Global Science Research. En el momento que Global Science Research se dio cuenta de este aspecto, obviamente mucho antes de llegar a estos 83 millones, empezó a contactarse con diferentes empresas, una de ellas Cambridge Analytica. Y Cambridge le dijo, sí, tengo interés. ¿Por qué? Porque de estos 83 millones de cuentas, que se dividían de la siguiente forma, cerca a 2, casi 3 millones eran cuentas del Reino Unido. Y en este caso, el restante, las 80 millones restantes, eran cuentas en Estados Unidos. Estas iban a ser utilizadas para definir perfiles, los perfiles en base precisamente a todo lo que nos otorga Facebook, toda la información que nos puede otorgar Facebook, para perfiles psicológicos respecto
a dichos usuarios y que en base a esos perfiles psicológicos se pueda identificar qué tipo de publicidad específica tiene que colgarse en dichos muros. Y en el caso de Reino Unido, pues se utilizó para la campaña del Brexit, donde también Cambridge Analytica estuvo de alguna manera involucrada. Lo reprochable del caso es de que Global Science Research vendió esos datos, pero ojo, fue legal, porque en todo momento Global Science Research les dijo a los 270,000 usuarios iniciales, voy a capturar sus datos y los voy a vender, o sea, los voy a utilizar para mi beneficio y también los voy a vender y les estoy pagando $1 por participar en este test. Claro, el detalle. Habrá que preguntar cuántas de esas 270,000 personas habrán leído con precisión los términos y condiciones de uso del test y eventualmente también hubieran leído o no los términos y condiciones de uso de Facebook. Básicamente, en ambos casos, lo que se está manifestando es implícitamente un acuerdo de voluntades manifestado precisamente en los términos y condiciones de uso, sea de Facebook, sea de Global Science Research. Y en base a ese acuerdo, el uso correspondiente. Razón por la cual Global Science Research no ha cometido una falta per se. Éticamente puede ser que sí, legalmente no. Facebook tampoco, porque lo único que ha sucedido con Facebook es de que no ha tomado la previsión de esta circunstancia de los datos del perfil que incluyen los amigos y implícitamente los perfiles de nuestros amigos para llegar a otros amigos, entre comillas, que fue explotado por Global Science Research en un primer momento y después por Cambridge Analytica. Es ahí donde se propició todo el detalle o el escándalo de este caso y que, vinculado a lo que estamos viendo, se relaciona con ¿qué? Contratos. Hablamos de un acuerdo, hablamos de un contrato. Si eventualmente queremos tener una noción clara de lo que significa todo lo que involucra en este caso nuestra huella digital, todo el volumen de datos o información que entregamos a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, correo de Gmail, Hotmail o eventualmente hasta la propia plataforma Moodle de nuestra universidad, pues compromete un volumen de datos que a veces no sabemos dónde llegan a parar. Y que en algunos casos pudieran, como en el caso Cambridge Analytica, pudieran estar empleándose para fines no tan éticos. Legales al fin y al cabo, pero no tan éticos. La defensa de Cambridge, la defensa de Global Science Research es, no sabíamos del error de Facebook. Claro, si no lo hubieran sabido, no lo hubieran explotado. Si ellos sí tenían conocimiento, no le dijeron nada a Facebook. Y Facebook, que pudo haberlo sabido, como también puede ser que no, no le importó. Y permitió que esto se pueda propiciar. No puso un alto. Y por eso es de que Facebook está siendo en este momento procesada en Reino Unido, también en Estados Unidos. Se han abierto varias investigaciones. El Senado tuvo a Zuckerberg por cerca de 10 horas brindando una suerte de declaración y respondiendo a las preguntas y el interrogatorio de los diferentes senadores que, preocupados por el volumen de datos que se captura, así como también el destino de dicha información, pues buscaron algunas respuestas, ¿no? Que lamentablemente hasta la fecha no se han propiciado. Esto en cuanto al caso Cambridge Analytica, que como les digo, se relaciona precisamente con este pequeño gran detalle. Nuestros contratos, nuestra manifestación de voluntad, que si bien nuestra manifestación de voluntad puede ser consciente, puede involucrar lo que comúnmente ocurre, los contratos escritos, que hemos leído, hemos releído, un contrato antes de asentar nuestra firma, pues resulta que el decir sí acepto a Facebook, a Gmail o a Google en particular, o a cualquier otra plataforma para la aplicación de nuestra norma, en este caso la ley 164 de telecomunicaciones y TIC, tiene plena validez. Básicamente estamos firmando contratos con todas estas plataformas. Todos los servicios que tenemos, generalmente aparejados a nuestro dispositivo móvil, involucran volúmenes de datos que hemos consentido entregar y que eventualmente también hemos consentido que puedan ser empleados para los fines consecuentes o para los fines que cada plataforma o cada empresa destina.
De ahí la relevancia o la importancia de dichos contratos. Eso me lleva a la pregunta de rigor. ¿Alguno de ustedes no tiene cuenta Facebook? El silencio lo dice todo. En este caso, entonces, sea Facebook, sea Google, sea Twitter o la cuenta que tengan, básicamente están consintiendo un volumen de entrega de datos que eventualmente son empleados para fines lícitos comúnmente, pero en algunos casos también podrían estar involucrados a algunos actos o actuaciones no necesariamente ilícitas, pero sí por lo menos reprochables, como lo que ha acontecido en el caso Cambridge Analytica. Ahora, en otros casos también pueden estar vinculados a ilícitos, ¿no? Muchas veces han debido escuchar de las famosas estafas por Internet y que se propician incluso hasta con fotografías, te mandan un mensaje por WhatsApp, el famoso mensaje de las maletas en el aeropuerto o del dinero que ha sido confiscado, etcétera, que hasta manejan información de nuestros contactos, nuestra familia, hacen alusión a parientes, como si nos conocieran de toda la vida, y eventualmente hasta manejan fotografías. Y uno se pregunta, ¿y de dónde las obtienen? Fácil, de las plataformas y redes que nosotros hemos consentido que se conviertan en plataformas de información pública y que es parte de nuestros contratos. Por eso la relevancia de este tipo de documentos. Por eso la incidencia del manejo y comprensión cabal de lo que implica un contrato. Sobre todo cuando dos personas, sean estas naturales o jurídicas, empresas o personas particulares si quieren, se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Es innegable, en este momento tenemos una relación jurídica con UPB, tenemos una relación jurídica con Facebook, tenemos una relación jurídica con Google, tenemos una relación jurídica en suma con prácticamente todas las personas o instituciones con las que eventualmente hemos llevado a cabo algún tipo de negocio, ya sea que lo hayamos ratificado por escrito mediante un contrato escrito, como también ante la eventualidad de que se ratifique mediante un contrato verbal. De ahí la incidencia que ello tiene respecto a nuestros derechos y nuestras obligaciones, o por lo menos la determinación de las obligaciones a las que nos sujetamos. ¿Qué requisitos comúnmente identificamos entonces en el contrato para que éste tenga validez y que sea tomado en cuenta como el origen de nuestras obligaciones, así como el reconocimiento de nuestros derechos? Todo contrato debe tener un consentimiento expreso o tácito. En el caso de lo que les comentaba, en el caso de Facebook, caso de Google, etcétera, se asume como un consentimiento tácito, precisamente por haber manifestado que estamos de acuerdo con los términos y condiciones que se convierten en las reglas aplicables para el uso de dichas plataformas o servicios, y al haber puesto sí acepto o al haber marcado la casilla donde se acredita que aceptamos tales condiciones, básicamente estamos validando las mismas como parte de una relación contractual o de una relación jurídica frente a dichas plataformas. Y de esta manera expresamos nuestro consentimiento. De la misma forma, al momento de inscribirse en la universidad, firman un contrato que los une o los vincula con la universidad, que determina obviamente derechos, cuando no también obligaciones, y que son parte inherente de la relación con nuestra alma mater. Y que en este caso también denotará que el contrato tiene que identificar el objeto, tiene que identificar la circunstancia sobre la cual recae, qué busca, qué pretende. En el caso de la universidad, obviamente su formación universitaria, el contrato que tienen con la universidad. En el caso de Facebook, la posibilidad de usar la plataforma o los servicios que ésta brinda para los distintos fines y propósitos que pudieran tener, ya sea de orden social o incluso ahora de orden comercial, empresarial y publicitario. Asimismo, un contrato comúnmente identifica las razones o causas que nos motivan a firmarlo, suscribirlo o aceptarlo, bajo la premisa de que éstas se constituyen en el fundamento de su propia existencia, no la razón por la cual hemos optado por celebrar algún tipo de acuerdo entre dos o más personas, mínimamente dos.
no hay posibilidad de firmar un convenio o contrato con nosotros mismos. Y la forma, entendiendo que en muchos casos los contratos están sujetos a condiciones de forma establecidas sobre todo para precautelar los intereses de la población, bajo el entendido de que estos aspectos de forma permiten precisamente el que nosotros podamos comprender o que nosotros podamos identificar que ciertas previsiones se tienen que tener respecto a un contrato, sobre todo en su materialización escrita, a diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en los contratos verbales. ¿No? Lo que les decía, si hoy por la mañana compraron algún refresco o cualquier otra cosa, incluso pan, en la tienda de barrio, han celebrado básicamente un negocio jurídico con un contrato verbal donde ha habido oferta, donde ha habido demanda. Llegan a la tienda, preguntan si hay pan, eso sería la demanda. La oferta se ratifica con la respuesta del tendero o de la dueña de la tienda, que les acredita que sí, y se cierra la relación jurídica estableciendo el precio o el monto a cancelar con la entrega correspondiente del producto. Básicamente es un contrato. La mayor parte de las actuaciones humanas que realizamos frente a terceros se ratifican o se materializan, muchas de ellas, en una lógica de contrato, sin la necesidad de que se ponga por escrito. Muchas veces se ratifica simplemente por nuestra voluntad expresada de manera verbal. Claro que en algunos casos los contratos requieren de cierta formalidad, sobre todo como requisito de validez, sobre todo para acreditar que efectivamente se ha llegado a algún tipo de acuerdo, se ha llegado a algún tipo de consideración y en base a dicho acuerdo, pues se han trazado derechos y se han trazado obligaciones. Por eso estos 4 requisitos o elementos integrantes de un contrato son ineludibles. En el caso de la forma, puede dar lugar, como les decía, a ciertas solemnidades, como también al hecho de que están liberados de exigencias o de previsiones que determinen cierto mecanismo para validar o no la celebración de un contrato. Esto también nos lleva a reconocer que hay clases de contratos. Hay contratos que son gratuitos, contratos donde no existe una contraprestación, que no son muy abundantes, ¿cierto? Ya que la gran mayoría de los contratos se vinculan más a la idea de algún tipo de remuneración o contraprestación económica que está marcada por las reglas de oferta y de demanda. Pero aún así, la voluntad de la persona puede estar ligada al hecho de que opte por un contrato gratuito donde se obliga a ejercitar algún acto en particular en beneficio de un tercero y sin la necesidad de una contraprestación. ¿No? En el caso de las donaciones, por ejemplo, o las cesiones, cuando donamos parte de nuestros bienes y no buscamos algún tipo de retribución económica por dicha donación. Pero la gran mayoría de los contratos son de carácter oneroso, comprometen un aspecto económico, comprometen una retribución en base a los derechos que van a gestarse y las obligaciones que van a propiciarse o originarse con relación a los propios contratos. Y estos abundan, ¿no? En el caso de la compraventa, alquileres y otros que podemos citar como contratos onerosos. De la misma forma, tenemos contratos de ejecución instantánea, ¿no? Que no necesitan de un lapso de tiempo para que estos puedan cumplirse, ¿no? Comúnmente en el caso de la compraventa es una circunstancia de ejecución instantánea, ¿no? Si eventualmente llegamos a un acuerdo, por ejemplo, con alguno de sus compañeros para la venta de mi computadora, supongamos el caso que María Fernanda tiene interés en comprar mi computadora, acordamos el precio, definimos las condiciones, ella me paga y yo le entrego la computadora, o yo le entrego la computadora y ella me paga. Por eso es de ejecución instantánea. No requiere de un lapso de tiempo o de otras condiciones, a menos que hayamos pactado algo distinto. Cosa muy distinta cuando se trata de un contrato de trato sucesivo. Si yo, por ejemplo, decido alquilar mi departamento a Pablo, pues entonces Pablo mensualmente tendrá la obligación de pagarme el alquiler o el canon que hayamos definido para dicho proceso. Por eso es un contrato de trato sucesivo que se va cumpliendo y efectivizando de manera sucesiva y constante para generar el beneficio o el derecho
que se hubiera establecido en el mismo, además de las obligaciones que se encuentran insertas en este. De la misma forma, hablamos de los denominados contratos nominados, que son aquellos que se reconocen en el propio ordenamiento jurídico del país, ¿no? Que se encuentran contemplados en el Código Civil, en el Código de Comercio o en otras disposiciones legales, a diferencia de los denominados contratos innominados o los contratos atípicos, que no se encuentran regulados en la normativa de un país. Caso concreto, en la circunstancia boliviana, por lo menos en cierta manera, los contratos informáticos. Si bien la ley 164, la ley de telecomunicaciones y TIC, o tecnologías de información y comunicación, alude la posibilidad de que se tengan contratos informáticos, no se detalla su contenido, su extensión, sus obligaciones y los aspectos que debieran contener dichos contratos en cuanto a forma. Por eso todavía pueden ser catalogados como contratos atípicos o contratos innominados, ya que en el caso de la compraventa, el contrato de transporte, el contrato de seguro, el contrato de edición y otros, sí se encuentran regulados por la norma civil y por la norma comercial, razón por la cual entran en la categoría de contratos nominados. De la misma forma también tenemos a los denominados contratos de libre discusión, que admiten negociación, que admiten una variante en los acuerdos que puedan suscribirse o que puedan celebrarse entre las partes, a diferencia de los contratos de adhesión, donde no existe posibilidad de negociación o libre discusión, sino que una de las partes impone sus condiciones y la otra parte solo manifiesta su voluntad en una circunstancia. O está de acuerdo o está en desacuerdo. Por ejemplo, el contrato que tienen con la universidad es un contrato de adhesión, no es un contrato de libre discusión, porque eventualmente ustedes no, por ejemplo, no pueden decir que la universidad comience a darles materias de séptimo semestre en vez de las de primer semestre, o que modifique de manera pues oportuna y en relación a sus propios intereses lo que involucra horarios, incluso qué profesor o qué profesora o qué docente va a ser la responsable de su materia y otras circunstancias, sino que la universidad define aquello a través de su jefe de carrera. Por eso son contratos de adhesión. Ustedes manifiestan su voluntad en el sentido de que están de acuerdo o están en desacuerdo. Claro, el tema de la toma de materias sí eventualmente puede ser una circunstancia de alguna manera pues definida o negociada, por así decirlo, pero no necesariamente abierta a modificaciones, ¿no? Abierta a circunstancias en las cuales, por ejemplo, ustedes pudieran decir que solo se les permita pasar la mitad del módulo y no el módulo completo, o que se dé un módulo extendido, etcétera, porque esas son condiciones que la universidad impone, razón por la cual se trata de contratos de adhesión. Otro buen ejemplo de los contratos de adhesión suelen ser los contratos de seguro, donde la empresa aseguradora nos pone las condiciones que aplican para que podamos acceder al seguro como tal, ¿no? Y de esta manera, pues, tener la relación sobre dicha circunstancia. Así como también podemos suscribir contratos, es importante que comprendamos las razones por las cuales estos finalizan o se resuelven, que en el ámbito jurídico conocemos como resolución de un contrato. La resolución de un contrato puede darse, más allá de las indicadas en pantalla, por la circunstancia de que ya se ha cumplido. O sea, cuando tenemos un contrato cumplido, una compraventa que ya se ha efectivizado, o eventualmente algún acuerdo o convenio que sea determinado o se ha llegado a su cumplimiento, este básicamente hace que el contrato se extinga. Pero en otros casos necesitamos resolver el contrato o dejar sin efecto el contrato porque se ha propiciado, por ejemplo, un incumplimiento voluntario, o sea, derivado de la voluntad de una de las partes, respecto a lo previsto en el contrato. O sea, quiere dejar de cumplir con lo que ya se ha pactado o sencillamente ha dejado de cumplir con lo pactado. Eso da lugar a una circunstancia de resolución, que puede resolverse voluntariamente también
como en algunos casos tendrá que resolverse por la vía judicial. El incumplimiento también puede deberse a una imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación, comúnmente por una circunstancia de fuerza mayor o un caso fortuito. Por ejemplo, si eventualmente yo hubiera sido contratado para entregar productos, vamos a suponer, trigo, ¿no? Porque soy un productor y tengo mi huerta y mi producción de trigo, pero resulta que por la sequía, pues prácticamente se ha perdido más de la mitad de mi producción y por lo tanto ya no puedo cumplir con lo comprometido o lo definido en el contrato. Esta vez ya no por mi voluntad, sino por una circunstancia de fuerza mayor que impide a que yo pueda cumplir lo definido o pactado. Y en algunos casos también podemos buscar la resolución de un contrato porque ubicamos una excesiva onerosidad, ¿no? Porque la contraprestación o el pago, si quieren, por lo pactado o lo definido, excede del valor de un producto, de un servicio o de las circunstancias aparejadas al propio contrato. Y que por tal motivo busquemos su resolución, o sea, que este contrato ya no surta ningún tipo de efecto. ¿Qué es lo relevante entonces con relación a los contratos en particular? Porque se constituyen en el primer encuentro de una sociedad comercial o profesional, independientemente de su actividad, con el derecho, con lo que denota, en este caso, el ejercicio de las normas. Es por eso que ustedes, en el desarrollo de sus actividades personales, profesionales, estudiantiles, en suma, básicamente la mayor parte de las relaciones jurídicas que van a entablar o que ya están entablando, tienen de por medio la suscripción o la celebración de acuerdos, convenios y contratos. Algunos de ellos más formales, otros no tan formales, sin tanta solemnidad, pero al fin y al cabo los unen respecto a las diferentes circunstancias que connota la celebración de un contrato. Y precisamente eso nos lleva a la práctica que quiero que realicemos con relación a la futura suscripción de un contrato, en este caso ya de sociedad comercial, ¿no? Porque lo que vamos a iniciar por práctica ahora, que la vamos a ir desarrollando de manera permanente los siguientes días hasta la realización de nuestra evaluación, programada para la siguiente semana, por cierto, con el objeto de que podamos verificar cuáles son las etapas o cuáles son los momentos que involucran la creación o constitución de una nueva empresa, sobre todo bajo la forma de una sociedad comercial y no bajo el esquema de una empresa unipersonal. Por eso, antes de que abordemos los aspectos teóricos de una empresa, veamos algunas consideraciones prácticas, algunas consideraciones de hecho, si quieren, en lo que involucra que cuando vamos a gestar un nuevo emprendimiento, puede ser uno de carácter individual, es posible, como también la mayor parte de las veces son emprendimientos que comprometen la participación de mínimo 2 o más personas, ya sea para la conformación de una sociedad comercial o por lo menos un vínculo entre inversionistas y emprendedores. Para ello, lo que vamos a hacer es conformar los grupos. Enseguida voy a abrir las salas divididas. En este caso sí tienen que ser grupos por afinidad, porque ustedes van a identificar qué tipo de emprendimiento quisieran llevar adelante, ¿no? Para ver qué aspectos formales deben cumplir, fuera del hecho de que también yo les voy a dar algunas instrucciones respecto a dicho emprendimiento, ¿no? Respecto a qué aspectos tendrán que demostrar o qué aspectos tendrán que señalar que vinculan obviamente a la consolidación de un emprendimiento comercial o un emprendimiento empresarial, ¿vale? Para ello entonces vamos a conformar nuestros grupos, nuestras salas divididas. En este momento, bueno, en el curso sabemos son 28 estudiantes, si mal no recuerdo, 29. Enseguida les confirmo ese detalle exacto. 28. Somos 28 estudiantes en el curso. Eso implicaría que podríamos trabajar 7 grupos de 4 personas cada grupo para que sean grupos exactos. ¿Están de acuerdo para que podamos conformar dichos grupos?
En este momento en sala, sin embargo, tenemos apenas 21 estudiantes conectados, ¿no? Entonces eso denota que eventualmente vamos a tener algunos grupos que no van a estar todavía del todo conformados, ¿no? Pero sí me gustaría que ya vayamos definiendo nuestra conformación, los grupos en sí, para que podamos iniciar con este trabajo y también les pueda dar la explicación de qué consiste el mismo. Mientras se van organizando en cuanto a la conformación de los grupos, yo les voy a habilitar un detalle de qué es lo que tienen que hacer para que sea más sencillo y lo subo a plataforma enseguida respecto a la práctica que vamos a iniciar y que la vamos a continuar en el desarrollo de este segundo parcial para el cumplimiento de la parte práctica, ¿no? Que va a derivar en la conformación de sociedades comerciales y que ustedes puedan ver cuáles son las exigencias o cuáles son los requisitos para dicha conformación, ¿vale? Les voy a dar entonces unos 2, 3 minutos para que puedan conversar entre ustedes, ya sea por chat de la misma sala de Zoom o eventualmente por WhatsApp, como ya se conocen algunos, para confirmar qué grupos vamos a conformar. Y de esta manera, pues ya comenzar la práctica. Mientras ustedes van haciendo aquello, pues vamos a eventualmente ya definir los criterios de lo que va a ser la práctica. Respondiendo a algunas de las consultas del chat, sí, no habría ningún problema, Carolina, no tengo ningún problema. Obviamente eso va a depender un poquito de la organización luego del resto del curso, porque como les digo, en este momento tengo conectadas 21 personas, no los 28 del curso. Perfecto. Vale, chicos, entonces les voy a dar unos 2 a 3 minutos para que se organicen y enseguida creamos las salas, cosa de que una vez que ya estén estas definidas, vamos asignando a las mismas para que puedan ustedes comenzar ya su trabajo.
respondiendo a la consulta de Ricardo, de María Fernanda, efectivamente, en algunos casos sí podría admitirse que puedan ser 5 personas en el grupo. Podemos jugar un poquito con la cantidad de personas, ¿no? Un mínimo de 3, un máximo de 5. Con todo gusto, Fer. Vale, chicos, vamos viendo entonces ya la conformación de los grupos. Tengo ya uno que me han manifestado a través del chat. Voy a asignarlos, por favor, a la sala 1. En este caso, el grupo que va a trabajar en la sala 1 está compuesto por Kremlin Blanco, Hans Laime, Andrés Romero, Gabriel Rodríguez. Perfecto, ya estarían los 4 chicos y están asignados a su sala. En el grupo 2 o en la sala 2 estaría Lu Alba, está Estefanía Velázquez, Jairo García y Valentina Villegas. Perfecto, ya tenemos 2 grupos asignados. Nos falta todavía asignar otros grupos más. Muy bien, en el grupo 3 tendríamos a Erika Villarruel, Adriana Tamayo, Natalia Flores, perfecto, y Michelle Segovia. También María Fernanda Meneses. Perfecto. No veo todavía en la lista Michelle Segovia, ya después la podemos incorporar, no habría ningún problema. Perfecto, Erika. Grupo 4 o en la sala 4, ya para que podamos ir incorporándolos. Si pueden confirmarme, por favor, quiénes podrían estar en esa sala. Tenemos todavía sin asignar a Ángela María Leitón, Carla Caballero, Carolina Morales, Fernanda Arias, Franz Aldrintola, Gabriela Morales, Kevin Ramos, Luis Rubén Choque, Pablo Maldonado, Ricardo Fernández y Santiago Luna. Muy bien. Al grupo de Ángela le falta uno. Por ahora estarían compuestos por Ángela María Leitón, Pablo Maldonado y Santiago Luna. Si alguno de los chicos quisiera adscribirse o de las chicas quisiera adscribirse a este grupo, por favor que lo confirme por el chat. De todas formas, igual pueden luego incorporar a alguien más, porque como les dije, hay en este caso siete estudiantes que no se han conectado a la sesión el día de hoy. No, ya son menos, son 4 los que no se han conectado. ¿Vale?
En el grupo, en la sala 5 tenemos la alternativa todavía de conformar grupo entre Carla Caballero, Carolina Morales, Fernanda Arias, Franz Aldrintola, Gabriela Morales, Kevin Ramos, Luis Rubén Choque y Ricardo Fernández. Ya tengo confirmada la información de Carolina. Gracias, Carolina. Entonces estamos con Carolina Morales, Carla Caballero, Luis Choque y Fernanda Arias. Perfecto. Y en nuestra sala 6, si gustan, ya los incorporo a Franz Aldrintola, Gabriela Morales, Kevin Ramos y Ricardo Fernández, para que podamos ya iniciar el trabajo, ¿no? Si eventualmente se conectan luego sus compañeros, pues podemos ir incorporando y eventualmente alguno que otro movimiento de estudiante de una sala a otra sala. La instrucción de la práctica ya está en el apartado de UPB virtual al inicio de actividades de segundo parcial, para que puedan ustedes identificarlo. Está como una etiqueta donde les identifico o les señalo qué es lo que tienen que hacer. Perfecto. Muy bien, vamos entonces iniciando el trabajo de las salas. Voy a darles el lapso de tiempo correspondiente para que podamos iniciar dicho trabajo. ¿Ya están abiertas las salas, chicos, para que puedan ingresar? Perfecto, ya van retornando a la sala principal. Como les decía, este aspecto del el trabajo que estamos iniciando va a corresponder a las prácticas del segundo parcial en lo que concierne ya a la consolidación o formalización de empresas o emprendimientos, sean estas empresas unipersonales, una eventualidad, como también las empresas que se gestan bajo un esquema de sociedad comercial. En todo caso, pues la salvedad está dada respecto a aquella circunstancia en la cual vamos a ir identificando algunos pormenores desde el punto de vista jurídico-legal, ¿no? Que son los que debemos tomar en cuenta. Esta primera etapa es más de orden comercial empresarial, ¿no? Pero ya mañana que veamos algunas de las particularidades que denota la norma para los emprendimientos o para el surgimiento de empresas, vamos a poder cotejar ya otros aspectos, ¿no? Y en base a aquello continuar con lo que es nuestra práctica para formalización o consolidación de nuestros emprendimientos comerciales o empresariales, ¿vale? No es necesario todavía subir el documento que hubieran ido trabajando o las respuestas a las preguntas, porque vamos a complementar todavía con otros aspectos, ¿no? En base a lo que veamos mañana y lo que veamos el lunes, y eventualmente una instrucción que les daré para el fin de semana para ir complementando estos aspectos, ¿no? Y en base a aquello, pues ya ir viendo qué perfil o qué forma de organización resulta ser provechosa para los intereses de dicho emprendimiento, ¿vale? En cuanto a las calificaciones, pues voy a terminar de subir las notas de práctica a la plataforma,
para podérselas habilitar. Esta noche ya van a tenerlas en sistema para que puedan revisarlas. Si es que hubiere algún tipo de observación o algún tipo de duda o consulta, no se preocupen, no son notas invariables, y en este caso puede todavía estar sujeto a revisión o verificación, cosa de que ustedes las puedan revisar y me escriben con toda confianza a través del grupo de WhatsApp para que pueda darles más detalles, ¿vale? Gracias, Listen. Perfecto, chicos, vale, muchas gracias a todos, nos reencontramos mañana, ya nos conectamos nuevamente y que tengan buen descanso. Gracias. Hasta mañana, Listen, gracias. Gracias, Listen. Hasta mañana, chicos, que tengan buen descanso.